Ya se encuentra con nosotros Alex Segura. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo Muchas estás? Qué gracias, gusto muchas gracias. estar ¿Todo acá. bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias más bien por aceptar. A ver, para comenzar, la pregunta de rigor, ¿qué tal? ¿Cómo ves la situación en general, la coyuntura? Las cosas se van acomodando, ¿no? Luego de haber pasado una terrible primera vuelta, Mm. ya la segunda se ha ido acomodando. Creo que las cosas se van enderezando y se visualiza pues un futuro bastante positivo para el país, ¿no? Ojalá Dios quiera, así sea, así parece ser, parece que soplan buenos vientos. Dios quiera que fuese así. Ha habido recientemente, creo que es noticia en la coyuntura política, la reunión precisamente entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Donde parece que hay un clima de conversación, de diálogo, de unión. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, creo que es una muestra clara de la seriedad y la madurez política que estamos tomando Renovación Popular con Rafael a la cabeza. Y creo que estamos demostrando que podemos conversar tranquilamente, llegar a consensos, unir fuerzas, porque lo principal es sacar el país adelante. Agruparnos y juntarnos para hacer un bloque que se enfrente a la inseguridad. Mm. Un bloque sólido que pueda dar una mejor calidad en educación a los chicos, que son importantes. Ver el tema de salud, pero todo se hace pues pensando siempre en que el país es lo primero. Y en eso nosotros apuntamos, ¿no? De acuerdo. Y en ese contexto, eh, ¿cuál debería ser de parte del gobierno y evidentemente también de parte de la bancada, en este caso Renovación Popular, las medidas que van a impulsar o que debería también impulsar el gobierno, tú crees, al comienzo, los 100 primeros días? Lo principal es ver el tema de seguridad. Sabes que la inseguridad es el flagelo más preocupante que está atacando a los peruanos, y eso es lo primero que tenemos que ver. La reactivación económica es un tema que viene como consecuencia. Es importante, claro que sí, pero el Perú en economía pues la tiene estable hace buen tiempo, ya más aún Keiko ratificando a Julio Velarde en el BCR, creo que es un gran paso que se ha dado en tema económico. Pero lo principal es el tema de seguridad. La población va a calificar el gobierno de Keiko eh, en sus primeros 100 días viendo qué cosa ha hecho en seguridad. Mm. Y ahí tenemos que atacar y unir fuerzas, como te digo, para combatir la criminalidad. Tú como, bueno, una persona que ha combatido en su momento, ya desde otro plano, ¿no? Desde las armas como soldado de la patria, el terrorismo, ¿qué similitudes o diferencias le ves al fenómeno de criminalidad que vivimos ahora? Que muchos hablan de un terrorismo urbano, se ha popularizado esa, digamos, esa denominación, con el fenómeno que se vivió en la época que tú servías como soldado. Mira, yo discrepo con el término porque yo creo que terrorismo es terrorismo. Sea urbano, sea rural, terrorismo es terrorismo. La, el, los, digamos, las características son diferentes, pero el nivel de peligrosidad es el mismo, Mm. porque atacan a gente inocente, atacan a ciudadanos, a gente de bien, gente de a pie, tanto el terrorismo en su momento como la criminalidad de ahora. Entonces, para ello hay que enfrentarlo con dureza. Yo he aprendido en la lucha que he tenido en los años 90, en la lucha contra el terrorismo, he aprendido de los aciertos y de los errores. He aprendido que no existe ley sin fuerza y fuerza sin ley. Entonces lo que tenemos que hacer es combatir la criminalidad con toda la fuerza que te da la legalidad, que te da la Constitución y toda la fuerza del Estado para aplacar, para aplacar la violencia criminal. No confundamos violencia, la violencia solamente la ejercen los criminales y los delincuentes, no la ejerce el Estado. El Estado ejerce su fuerza constitucional, legítima y legal para aplacar la violencia y la criminalidad. Y eso tiene que ser así. Lo dije en una entrevista anterior. Nosotros no podemos mirar como Estado, no podemos mirar a los criminales hacia arriba. Tenemos que mirarlos hacia abajo y es el delincuente quien debe tener miedo al Estado. Debe pensar 10 veces antes de cometer algún delito. ¿Por qué? Porque si no se va a encontrar con una justicia implacable, se va a encontrar con que un sistema penitenciario donde no van a poder tener ningún tipo de beneficios, y es lo que debe temer el delincuente. Lo va a pensar, reflexionar y no cometer ningún delito. A propósito de eso, porque claro, yo coincido con lo que estás diciendo, eh,
hay un tema para mi opinión, que es un gran escollo que tiene que ver con el Poder Judicial y la Fiscalía, que muchas veces toma una postura que hasta pareciera, en algunos casos, estar a favor de los delincuentes y muy en contra de las fuerzas del orden, ¿no? Y a propósito de eso, concretamente se estaba hablando de esta ley para que los militares y policías que en ejercicio de sus funciones hagan uso de su arma de fuego y hay una situación controversial, sean llevados a un fuero policial militar y no sea visto en un juzgado ordinario. Esto se ha criticado mucho. ¿A ti qué te parece? Yo lo que pienso, y es lo que es real, estamos corrigiendo los errores que hemos cometido antes. Los militares y policías siempre han estado siendo juzgados en el foro militar. Para eso existe un foro militar. Ellos, por su condición, no pueden ser juzgados en el foro civil y es para delito de función. Hay que tenerlo claro. Son delitos de función cuando en cumplimiento de su deber, mediante una disposición de la superioridad, de una disposición de una directiva, mediante una orden, en cumplimiento de sus funciones, puedan cometer algún delito, supuesto delito, digamos, por decirlo así, ¿no? Y tienen que ser juzgados en el foro militar. Para eso existe el foro militar. Y eso es constitucional. Ahora, si un policía o militar comete un delito común fuera de sus funciones, que sea juzgado en el foro civil. Eso también ha sido así. Lo que pasa es que eso lo hemos perdido. Hemos permitido que esta bendita palabra, la narrativa de otra ideología, hayan ganado esa batalla y hayan llevado todos los militares en función o en función o no función al fuero civil. Entonces está corrigiendo un problema, un tema que se estaba desviando de la norma. Los militares y los policías deben ser juzgados en el fuero militar cuando cometan un exceso, se puede decir, y eso les permite, y como no era así, eso les impedía a ellos ejercer la fuerza que te mencionaba hace un momento, la fuerza que el Estado les da en las armas, ¿no? Existen leyes, existe un decreto legislativo. El 1095, por ejemplo, es un decreto legislativo que les faculta a las Fuerzas Armadas a emplear sus armas. Si no, ¿para qué te da armas el Estado? Claro. Si no es para proteger a la soberanía y la integridad al ciudadano. ¿Para qué te armas el Estado? Para guardarlas. Entonces tú dirías que los agentes del orden de alguna manera se podrían haber sentido un poco maniatados porque a pesar que tienen esta ley, al verse en un fuero ordinario... Definitivamente se han sentido amaniatados. Definitivamente les salta las manos, les cortan las manos porque no pueden actuar. Y hemos visto lo que ha pasado en las marchas anteriores, ¿no? Han tenido que salir policías y militares cuando iban al apoyo de la policía con caserinas desabastecidas. ¿Para qué tienes un arma? Para cargar un fierro que te pesa 3 kilos y no tienes munición para poder disparar cuando tu vida está en peligro y la vida de otro está en peligro. ¿Cómo te defiendes? Son cosas que se han estado corrigiendo y son cosas que creo que deben ser así. O sea, ahora ya, digamos, hay cierta libertad para poder actuar, porque han salido ciertos artículos, ciertas normas legislativas que permiten a los policías, sobre todo los policías, sobre todo los policías que son los que combaten directamente el orden interno, el desorden interno, y tienen que cuidar el orden interno, cuidar al ciudadano de a pie en la ciudad. Entonces, es la manera de cómo debemos proteger a nuestra fuerza del orden. A propósito de este tema que has mencionado de las marchas, mucha gente, yo también soy de los que cree que ya deben estar planificando, creo que de hecho que han anunciado marchas para el mismo 28, que van a intentar cuando menos repetir estas azonadas violentas que vimos 2022-2023 cuando estaba Dina Boluarte, ¿no? En ese sentido, ¿qué cosa opinas tú que debería hacer Keiko Fujimori, sobre todo para tener una actitud previsoria, proactiva, ¿no? Sí, en principio emplear la inteligencia. La inteligencia tiene que ser predictiva y oportuna para ver por dónde van, quiénes son los cabecillas, por dónde van a intentar hacer algo, algún desmán, qué es lo que intentan hacer, qué es lo que van a intentar hacer, quemar, enfrentarse a las fuerzas del orden, destruir propiedad pública y privada. Eso es lo que tenemos que saber primeramente. Y luego tener un plan bien articulado, pero en base a esta inteligencia que obtiene. Tenemos que repotenciar el sistema de inteligencia para adelantarnos al delito, adelantarnos a los eventos no deseados. Es importantísima la inteligencia para poder actuar frente al enemigo, que es el mal que va siempre a ir en contra de la ciudadanía. Eso es lo primero. Y tiene que endurecer las penas y hacer cumplir la ley. Por ejemplo, yo te digo un caso.
¿Cuántas veces nos han amenazado y han ejecutado sus amenazas en cuanto a bloqueo de carreteras? Muchísimas veces. El bloqueo de carreteras es un delito. Claro. Está tipificado y está penado en el Código de Justicia Militar, en el Código de Procesal Penal. ¿Cuántos presos en cárcel hay por bloqueo de carreteras? Ninguno. ¿Y por qué? Porque la ley no se cumple. Entonces tenemos que hacer cumplir la ley. Igual, aquel que ejerce su derecho a la marcha pacífica sin problemas y ejecuta una marcha pacífica no tiene ningún problema. Que la haga, es su derecho constitucional y se respeta. Pero si me vas a incendiar una entidad del Estado, si te vas a enfrentar a la gente de la ley, al policía, si lo vas a agredir, le vas a lanzar sus bombas hechizas o le vas a disparar, ¿cómo quieres que te reprima? ¿Cómo quieres que responda la policía? Totalmente de acuerdo, pues claro, no son estatuas, ¿no? Y también debería aplicarse al tema de las universidades, ¿no? Que ya para mí esa es una cosa terrible que ya se ha hecho costumbre cada vez que se les ocurre algo a los alumnitos, muchos de los cuales están 15 años en la universidad, toman la universidad y lamentablemente en algunos casos terminan cediendo, como en el caso de San Marcos, que han pedido incluso que no los procesen legalmente y si los llegan a procesar, que la propia universidad les cubra los gastos de abogado. A mí me parece esto una cosa alucinante, ¿no? Es una cosa tirada de los pelos. O sea, y no, te quedas corto con los 15 años. He visto una noticia que he visto que hay alumnos que tienen 21 años en la universidad. Imagínate, toda una vida, pero eso tiene su trasfondo. Ellos están en la universidad para algo, no porque les interesa acabar una carrera. Están ahí para promover desorden, para promover marchas, para levantar masas. Para eso están en la universidad. Debería haber una disposición, una ley que les permita máximo, no sé, pues un tope, 8 o 10 años. El que está más, chau, ¿no? ¿Qué haces en la universidad? No quieres terminar de estudiar. Ahora, sí es cierto, a eso me refería yo con la mano dura. Tenemos que poner mano dura en todas las acciones que tengan que ver, que tengan que enfrentar a la delincuencia, porque esos son delincuentes ya, aquellos que quieren hacer levantamientos con lo que pasó en los años 80. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Estado en los años 90? ¿Qué hizo el Estado? Intervino en las universidades, intervino con todo. Acá no podemos hablar a medias tintas ni podemos hablar con tibieza. Si vamos a hacer una acción que vaya digamos, a defender y proponer el orden interno, el orden en la población, tenemos que actuar con dureza. Porque ya el ser tibio nos ha llevado hasta los niveles de inseguridad en los que estamos en estos momentos. Entonces, eso es lo que tenemos que revertir. Correcto, pero ahí hay un tema, porque eso depende en parte de la voluntad política, que efectivamente va por el lado que tú dices, y es lo que tuvo en su momento Fujimori, por ejemplo, cuando ordenó entrar a las universidades a limpiar, y ojalá de verdad, yo tengo la esperanza que Keiko lo tenga, pero hay otra parte que también les mencionó, que es el tema de las leyes, ¿no? Y ahí es donde yo veo un escollo que, ¿cómo piensan, digamos, afrontarlo, sortearlo? Porque ciertamente no hay una mayoría que a priori aparentemente pueda apoyar ese que es el lado correcto, ¿no? Es verdad, el Congreso está muy fragmentado, muy dividido, está polarizado. Tenemos prácticamente mitad, ¿no? Pero yo considero que este Congreso va a tener una diferencia con el Congreso anterior y los anteriores. Yo creo que sí hay gente de otros partidos, que no tienen que ser solamente derecha, gente, no te hablo del bloque, pero sí hay personas que piensan diferente, que no piensan como su partido normalmente piensa. Incluso te hablo de gente que es partidaria o que pertenece a JP y a Ahora Nación, ¿no? La gente que dice que hay gente que es pro inversión, que lo único es que están preocupados por su región y tienen toda la razón en ese aspecto, ¿no? Hay que comenzar a captar gente que tenga esa orientación para poder conseguir o llevarlos a que nos ayude a conseguir el objetivo común, que es el bienestar del país, ¿no? Claro, va a haber gente con la que no se puede conversar, definitivamente. Y eso lo creo que como hay como 9 procedencia de Sendero, de Movadef, y eso de ninguna manera
voy a esperar algo bueno de ellos y tampoco pues, me pasaré de frente, no los miraré, no sé, pero conmigo difícil que puedan llegar a un acuerdo. Pero con nosotros sí. Esto es política, hay que conversar, hay que consensuar, hay que dialogar, hay que convencer, ¿no? Hay que negociar en el buen sentido de la palabra, porque las negociaciones no son malas, pero hay que visualizar como objetivo prioritario el bienestar del país y de la mayoría de los peruanos. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Sin eso, no puede haber ninguna conversación. Hay puntos que vamos a coincidir. Como bien lo decía Rafael el día de ayer, yo no creo que alguien se oponga a una ley que beneficie a la mayoría de los peruanos. Bueno, si te opones significa pues ya que estás dándote claramente, ¿no? Claramente que no quieren lo mejor para el país. Pero yo creo que sí hay gente que desea el bienestar de los mayoría de los peruanos. Entonces por ahí vamos a atacar. Justamente hoy día, más temprano, escuchaba a Aldo, un saludo para Tortuguita, que decía que había escuchado incluso de diputados de JP que parecían tener una actitud favorable. Ojalá, Dios quiera, ¿no? Pero mencionaste un tema que quisiera preguntarte, porque tú como una persona que literalmente se ha agarrado a tiros con la gente de estas filas terroristas, ver que hay diputados y senadores que están ligados al Movadef, a la FENATEP, a estos grupos radicales ligados a Sendero Luminoso, o los que le responden, que justamente es un tema que también voy a tocar más adelante, al señor Antauro Humala, ¿no? Un tipo que también se ha levantado literalmente en armas contra el Estado. ¿Qué sensación te produce a priori tener que cruzarte todo el día con esta gente? Bueno, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Considero que ahí nos hemos equivocado como peruanos en elegir representantes que hayan pertenecido a organizaciones terroristas que hayan hecho tanto daño al país. Y tenemos ahora gente incluso que ha purgado condena por eso. O sea, no es gente que solamente actúa de manera ideológica. Hay gente que ha purgado condena por acciones de armas, ¿no? Y constituiría una afrenta realmente para la gente que dio su vida por la defensa de este país y que luchó contra esa ideología nefasta, que uno pueda entablar algún tipo de conversación con ellos. Eso es lamentable, ¿no? Lamentablemente esto es democracia y hay que respetarla, como es una democracia imperfecta, cierto, pero es democracia al fin y están ahí ocupando su escaño. Nadie los va a votar, pero no van a entrar en ninguna negociación conmigo porque yo he sido, durante mi época de actividad, he estado presente ahí en el campo de batalla y me he enfrentado a ellos, como tú bien lo dices, con las armas en la mano. Ahora el escenario es diferente. Tenemos que callarle la boca con las leyes, priorizando al país por sobre todas las cosas. Por eso están ahí sentados, porque yo priorizo al país por sobre todas las cosas, ¿no? Y por eso voy a poder hablar con gente de izquierda también para llegar a un punto medio y un punto en común que sea obviamente los intereses de la nación. Es lo único que tenemos que tener presente. De acuerdo. Hay un tema que también se habla y es referente a estas cuestiones de seguridad. Keiko Fujimori, por ejemplo, ha hablado de no darle, mejor dicho, que trabajen para comer los presos, cosa con la que estoy de acuerdo. Pero hay una entidad internacional que siempre pone el grito en el cielo, por decirlo de alguna forma, cuando alguien quiere o habla siquiera de implantar medidas, vamos a decirlo, de mano dura, ¿no? Que es la CIDH. ¿Tú consideras que es una prioridad salir de la CIDH? ¿Y cómo se llevaría ese proceso de ser así? Lo dije en campaña y lo reafirmo ahora que ya soy un diputado electo. Es necesario salirnos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y va a ser lo primero que voy a hacer, va a ser denunciar a la Convención, meter una iniciativa legislativa. Porque considero que la CID ya está totalmente ideologizada, está sesgada, y lo hemos evidenciado en los casos que han habido varios, y que eso permitiría a nosotros endurecer ciertos delitos, penas para ciertos delitos, y poder reformar el sistema penitenciario en la vía en las cárceles. Como te decía hace un momento, el delincuente debe tener miedo de entrar a una cárcel. ¿Por qué? Porque sabe que no va a tener ningún beneficio, porque no va a tener visitas, porque va a pasar solamente con una muda choripolo, y si quiere otra muda se lo tendrá que comprar, que va a comer solamente su arroz con frejol, y si quiere un pescado, un pollo, tendrá que pagarlo y trabajar por ello.
y va a estar pelado y va a ser muy dura su vida en la cárcel. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces yo sí considero que es necesario salirnos de la CIH porque de un tiempo a esta parte ya no nos ha traído ningún beneficio, aparte que sabemos que es ideologizado, sesgado, caviarizado, ¿no? Sí, de hecho son varios ya millones de dólares que se ha tenido el increíble y lamentablemente que pagar el Estado peruano a los propios terroristas o sus familiares, cosa que a mí me parece increíble, ¿no? Y a propósito del tema así coyuntural, ¿qué te parece esto de la película de La Cantuta que está generando Oye, tanta controversia? no lo he visto, pero me parece interesante de que vean ese tema de la cantuta visto de otro ángulo, ¿no? O sea, desde el lado del Estado, digamos, porque yo tengo la información del ejército de cómo fue el tema de la cantuta, pero mucha gente se queda con la versión que le cuentan o el otro lado, ¿no? Mm, Entonces hay que poner en la cantuta, sí han existido terroristas, sí han habido terroristas, sí, claro. sí había un trabajo de inteligencia ahí y se ha actuado. De repente las formas no eran las más apropiadas, las más adecuadas, pero de que hubieron terroristas, sí hubieron terroristas. Y se actuó dirigidos, el accionar o el operativo fue dirigido hacia ellos. Entonces me parece bien, así como la película que salió de Chavín de Guantar hace unos meses, también porque pueden darle una mejor visión al ciudadano, aquel que va a ver la película y le abre un poco más la mente, ¿no? ¿Te gustó la película Chavín de Wander? Sí, me gustó, yo creo que cumplió el objetivo de determinar y poner claramente, definir quiénes fueron los malos y quiénes fueron los buenos. Yo creo que eso es básico para entender la película. Claro, hay que entender también que era una película de ficción basada en un hecho real, Mm. por lo tanto tiene su fuerte dosis de ficción, pero en términos generales fue una buena película que le abrió la visión a la gente, ¿no? Interesante. A mí me Está, está gustó bo- la escena está de bonito tu taza tacita. también, está Sí. bonita. Sí, sí, sí. Vendió varias de esas. Ah, ya. Este, a ver, el tema del terrorismo y la presencia del narcotráfico bueno, que está expandido por muchos lados, pero sobre todo se sabe en la zona del Brain. ¿Cómo combatir esto que tiene tanto tiempo, ¿no? Y parece que se hace poco o nada. Todo tiene que partir de la decisión política. Todo tiene que partir de la decisión política. Si no hay decisión política, no se hace nada. Entonces, es necesario que se tome esta decisión para darle el misionamiento a las Fuerzas Armadas para que entre con todo al Brain. Tiene que entrar con todo al Brain. Claro, tú no puedes meterte, o no sería un abuso sí, meterte con aquellos agricultores que por ahí siembran su hoja de coca y son mal empleados por aquellos que acopian y los narcotraficantes que pululan en la zona. Pero el Estado tiene que darles una alternativa, un cultivo alternativo para que puedan ellos migrar de ese sembrío de hoja de coca, no sé, pues a cacao, a otro tipo de productos, de frutos, y ellos puedan dedicarse a la agricultura sin ningún problema. Eso se ha visto en décadas anteriores, en años anteriores. La empresa privada se ha tomado, se ha comprado el pleito y asesoraba con asesoría técnica y con dinero incluso, apoyaba a estos agricultores para que migren de sembrío. Y el Estado tiene que tomar parte de esto y tiene que ser parte de la solución. Es la manera que tiene que todo el Estado para poder enfrentarse al narcotráfico. Y con el tema del BRAE, el terrorismo, él tiene que también tomar la decisión para que las Fuerzas Armadas entren con todo y acabar con lo poco que quede en el BRAE de Sendero. Mm. Es simplemente cuestión de asumir la responsabilidad y tomar la decisión. Claro, en realidad, comparado con lo que eran antes, están en una posición, si cabría decirlo, tan débil que si hubiese voluntad política se les podría aplastar Inmediatamente. verdaderamente, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo consideras que está o cuáles serían en todo caso las principales falencias que ves en las Fuerzas Armadas y si crees que con este nuevo gobierno se podría mejorar su situación? Bueno, definitivamente el respaldo del Estado, ¿no? El Estado del Estado es una de las principales falencias. Hemos visto lo que ha pasado en las marchas y los problemas que han habido en diciembre del 22 y en enero del 2023. Y es importante el apoyo del Estado, porque si tú a tus Fuerzas Armadas la misionas, le das una orden, le das una disposición y luego la abandonas,
¿con qué ganas van a actuar luego cuando encuentren un peligro similar o una situación de riesgo similar? Las Fuerzas Armadas deben ser respaldadas por el Estado. Miren lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? En Ecuador, el presidente le ha dado el total respaldo a las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad. Le ha dado una nueva misión de combatir la criminalidad y lo ha respaldado al 100%. Cualquier acción que ejecuten, no van a tener ningún tipo de problema. Acá no. Acá te enjuician, te aperturan procesos. ¿Y dónde está el respaldo del Estado a sus Fuerzas Armadas? Cuando las Fuerzas Armadas, durante toda su historia, lo único que ha hecho es luchar por las libertades y las libertades del país, en la defensa de los ciudadanos, en la defensa de la soberanía, en la defensa de la integridad territorial. Entonces, y hay mucha gente que ha dado su vida. ¿Quién defiende a esas personas? ¿Quién defiende a nuestras Fuerzas Armadas? Yo como Estado, la misión en determinada situación, tengo que darle el respaldo del marco legal correspondiente, tengo que dotarlos de logística, tengo que capacitarlos, más aún si me estás sacando de mi misión constitucional y me estás dando otra función. Más aún así. Porque el militar, las Fuerzas Armadas se preparan para defender la soberanía nacional frente a una amenaza externa, ¿no? Y están en constante capacitación por ello. Pero cuando tú le sacas ese chip y le pones otro, y me dices, ya, ahora no vas a entrar a cuidar las fronteras ni las invasiones extranjeras, vas a combatir a los criminales. ¿Cómo? Tienes que darme capacitación, tienes que enseñarme cómo hacerlo, tienes que darme logística y tienes que darme el marco legal que me respalde. Eso es algo que se ha hablado. ¿Tú estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas apoyen a este tema de orden interno en criminalidad? No, yo no estoy de acuerdo. Porque, ¿qué mensaje le está dando a la policía? Claro. Le está dando, ¿sabes qué? Tú no puedes, ponte un costado que van a entrar las Fuerzas Armadas. No, a la policía tenemos que repotenciarla. ¿Y cómo la repotencias? Con sus capacidades, con su logística, con tecnología, con inteligencia. Esa es la manera. Es otro entrenamiento, pues, ¿no? Es otro tipo de entrenamiento. A la policía repotencia, tenemos que devolverle a la policía el respeto que ha perdido en ciertos sectores. Claro, que hay gente que también no ha contribuido mucho en eso, pero tenemos que devolverle, tenemos que recuperar el principio de autoridad y tenemos que hacerlo con orden y firmeza, como siempre lo he dicho. Tenemos que recuperar ese respeto a la policía. La policía no puede ser vilipendiada o puede ser objeto de falta de respeto de la ciudadanía. La policía se esfuerza y se arriesga para defender a los ciudadanos. Tenemos que reconocer eso. Y el Estado tiene que protegerlos. Tiene que repotenciarlos, repotencia su inteligencia. Tenemos que adelantarlos al delito. Expones a un policía a que lo asesinen, porque para eso está en la calle, para exponerse, pero protégelo de alguna manera. Dale inteligencia para que él se adelante al delito y no esté inmerso en el delito en curso. Pero es la manera que tenemos que recuperar la autoridad en la policía. Y a propósito, has hablado de repotenciarle a la policía en tema precisamente de recursos, de equipamiento, arsenal. En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ves la situación? El tema de los aviones, la compra de los aviones va a repotenciar mucho las Fuerzas Armadas. Es una capacidad disuasiva, incrementada de una manera notoria, importante, porque muy al contrario, como mucha gente piensa, no, que para qué vamos a comprar aviones, ¿acaso vamos a hacer la guerra a alguien? No, es que no se trata de comprar aviones para hacer la guerra a alguien, se trata de comprar aviones para que no te hagan la guerra a ti, claro, para mantener la paz. Ojalá que esos aviones nunca se empleen en un conflicto externo. Esa es la idea, ¿no? Claro. Que la gente mire, no, este patita tiene aviones, no me voy a meter porque me destruyen una. Claro. Esa es la idea, es mantener la paz, porque yo te digo, yo he vivido una guerra, he vivido un conflicto externo y sé lo horrible que es. Y yo espero, ruego y rezo porque eso no vuelva a pasar en el país. Y la manera que no pase es que el resto te vea con respeto. Y si no te ve con respeto, te puede invadir. Va a haber problemas dentro de unos años con el tema hídrico, por ejemplo, en Chile. ¿Qué pasa si a Chile se le ocurre mirar arriba y decir, no, quiero el agua de Perú? ¿No? Nunca nadie sabe. Dijeron hace muchos años, no va a haber guerra con ningún país vecino. Y mira lo que pasó en Colombia, en Santa Rosa. Sí, estuvimos a punto de entrar en un conflicto. Por el enfermo ¿cómo se llama? De Petro. De Petro. ¿No? Entonces, uno nunca puede predecir. Las guerras son impredecibles, pueden ocurrir en cualquier momento. Pero tenemos que estar preparados para que ello no ocurra.
Correcto, claro, es mejor, como en el caso de un arma, ¿no? Mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, porque ahí sí ya Totalmente de no hay acuerdo. vuelta atrás. Totalmente de acuerdo. Hablaste un tema de que la policía hay elementos que lamentablemente no han ayudado a su buena imagen, y eso es transversal a todo el Estado. Y las Fuerzas Armadas no son la excepción. He visto, de hecho, tengo un video para reaccionar después de un caso lamentable, me parece que es en Madre de Dios, que han desarticulado una banda criminal donde hay dos soldados del Suboficiales. ejército, sí, Suboficiales creo que son. involucrados en actividad. ¿Cómo combatir el tema de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas? Eso no es un delito de función. Claro. Eso debe ser castigados con todo el rigor de la ley y en un foro común. Porque en principio esos elementos estaban, creo que de vacaciones, habían pedido permiso, no estaban cumpliendo un rol dentro del Estado ni de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa gente debe ser metida en la cárcel y debe tener un agravante. El hecho que seas miembro de las Fuerzas Armadas o policía debe constituir un agravante para endurecer aún más la pena a ese delito. De acuerdo. Esa gente no puede estar sometida al foro militar. Tiene que estar en el foro común porque no es un delito de función. Es un delito ya premeditado y hecho con alevosía. Entonces, yo sí soy en contra. Mano dura, o sea, en todos los sectores, en todos los niveles, cuando alguien ataque, cuando alguien pierda la confianza porque comete actos delictivos, sea quien sea, se le debe manejar o trabajar con todo el rigor de la ley. De acuerdo, yo sí estoy de acuerdo en eso de que cuando se trata de, y no solo militares o policías, porque hemos visto también casos de fiscales, jueces que están en organizaciones criminales, cualquier funcionario de ese tipo que debería trabajar para combatir a las organizaciones criminales, que sea parte de una de ellas, sí, yo pienso que las penas deberían ser muchísimo más severas, y yo creo que esa es una ley que estarían dispuestos a apoyar de todos lados, ¿ah? Claro, hay que atacar a la delincuencia en todos los niveles. Sin miramientos. La ley es para todos, ¿no? Así es que si alguien del ejército, la policía, un político, un ministro, quien sea, alguien que trabaje en una entidad pública, comete un acto delictivo, se le debe sancionar como un delincuente. Correcto. El espectro que se puede considerar de derecha a nivel de la región parece que está creciendo aceleradamente. La región está dando un vuelco y lo último ha sido la victoria de Abelardo del Espriella en Colombia, que tiene una posición también muy, muy de ley y orden. ¿A qué crees que se debe este cambio que está viendo en la región y si crees que esto va a permitir un clima de trabajo mutuo a nivel internacional? Nos estamos enderezando, ¿no? Nos estamos desviando mucho y felizmente que ya los países de la región están reaccionando, ¿no? Solamente falta Brasil y Sí. por ahí, bueno, Venezuela, que incluso Venezuela va a tener que caminarse en algún momento. Pero es una buena señal de que los países de la región se den cuenta que el otro camino no es el correcto. No nos ha llevado a nada bueno. No vieron nada bueno. Y viendo el Perú, si nos ponemos a hacer un paralelo con el Perú, vemos el sur, por ejemplo. Puno, vamos a hablar de Puno, con mis amigos de Puno, a quien queremos tanto. Los hermanos de Puno son gente trabajadora, gente emprendedora, pero los últimos 25 años ha tenido gobiernos regionales de izquierda, Mm. y de los cuales 4 o 5 han salido de su oficina de gobierno regional directamente a la cárcel por corrupción y colusión. Entonces, si estoy teniendo permanentemente gobiernos que no me están dando resultados, que no me están trayendo nada bueno, pues, ¿por qué continúo en esa línea? Si ya sabemos cómo funciona. Si no ha habido ningún cambio, no ha tenido ningún desarrollo para la región. ¿Y a qué crees que se debe eso? Porque ahí parece gente que increíblemente persiste en tomar una dirección que claramente no le está dando resultados. Sí, yo creo que falta informarse un poquito más, ¿no? Tienen todas las herramientas para informarse, pero ya debo mirar a otro lado, o sea, debo mirar al costado y decir, bueno, no me funcionó con esto, vamos a ver qué pasa con aquí, ¿no? Con este lado, con este camino. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Si el equipo permanentemente está perdiendo, y tú mantienes a los mismos jugadores, vas a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Cambia de director técnico, cambia de jugadores, cambia de estrategia y de repente comenzarás a ganar. Pero si tú mantienes los mismos 11,
nunca vas a ganar, porque ya te demostró que no funciona. No hay cohesión, no hay equipo. Entonces, lo mismo pasa en la política. Si tú permanentemente estás yendo un camino y ves que por ahí no funciona porque no avanzas, desvíate, mira a otro lado. Piensa un poquito, a ver un poco más, infórmate. ¿Cómo va el vecino? Que mira Moquegua, Puno. Que mira Moquegua, ¿no? Y Puno es más rico que Moquegua, ¿no? En canon y en regalías, en presupuesto es más rico que Moquegua. Pues sin embargo, Moquegua emplea bien su presupuesto. El otro lado no. Correcto. A nivel de geopolítica, incluso con el embajador Navarro vinieron agentes del FBI, me parece, para hablar de temas de apoyo en seguridad. Y bueno, el Perú y los países en la región durante muchos momentos han tenido buenas relaciones con Estados Unidos que tal vez se hubiesen visto deterioradas si entraba Sánchez. ¿Crees que se puedan tener mejores relaciones ahora con Estados Unidos y que eso repercuta en algún tipo de ayuda para el Perú? ¿Y cómo crees que esto lo podría tomar China, ¿no? Que es la otra potencia en juego? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos siempre ha sido un aliado estratégico. Ahora más aún cuando ellos en enero nos nombraron aliados de la OTAN. Bueno, aliados estratégicos no OTAN, ¿no? Eso significa que ellos pueden apoyarnos en tecnología, en inteligencia, en capacitación en nuestra fuerza del orden, a la policía sobre todo, y eso es totalmente provechoso para el país, ¿no? Repotenciar justamente aquellas capacidades que nos faltan repotenciar para poder actuar de una manera contundente y mejor preparada contra aquellos flagelos que nos están azotando día a día, ¿no? Conversaba hace un rato y decía que por ejemplo, en temas y hay un sector que está bastante golpeado y ahí tiene que también actuar mucho la inteligencia y la preparación de la policía, que es el sector transportes. El sector transportes el año pasado ha tenido 77 muertos. 77. Y estamos julio y ya tiene 57. O sea, entonces, las cifras lo van a superar si no es que no tomamos medidas radicales. Entonces, va a venir muy bien la ayuda de Estados Unidos, porque como te digo, muy aparte que nos haya declarado socios estratégicos no OTAN, el convenio que hace el FBI con la Policía Nacional es justamente para eso, para repotenciar capacidades, apoyo logístico, apoyo en inteligencia y comenzar a preparar mejor a nuestra gente, ¿no? Para poder combatir la criminalidad. ¿Cómo vas con el tiempo, Alex? Para ver de repente un par de preguntitas más. Dale. ¿Sí? No, bueno, no te puedo decir no, hermano. Ya estamos, se habla que hay un riesgo de que José Balcázar indulte a Pedro Castillo. ¿Tú cómo ves ese panorama? Sería un grave error que cometa el presidente. Otro grave error que cometa el presidente Balcázar. Intentar darle la gracia, no indultar, porque indultar no puede. No puede porque no tiene sentencia. Darle la gracia al señor Castillo, que se encuentra preso en estos momentos en la IROES, sería un grave error, porque ¿qué mensaje le está mandando a la democracia en todo caso? ¿No? O sea, yo puedo intentar dar un golpe de Estado y no pasó nada, lo indulto porque simplemente se me ocurre. No, o sea, acá tiene que pagar sus delitos. El señor Castillo cometió un delito, ¿no? Intentó poner en jaque a la democracia del Perú, cortarle sus libertades. Y eso no lo podemos permitir. Después estamos pidiendo que haya democracia, que la tenemos, aunque imperfecta, pero la tenemos, y queremos socavar cuando alguien toma alguna acción que vaya en contra de aquellos que atentaron contra la democracia. Eso no lo podemos permitir, que cumpla su sentencia. Bueno, no tiene sentencia, pero que cumpla su proceso judicial en todo caso. Para terminar, una preguntita, porque hay un escándalo ahora en ciernes precisamente, ¿no? Que tiene que ver con una contratación por un montón de dinero que habría hecho el actual Congreso para servicios de DirecTV. Dicen, ¿no? Que para estar informados, pero la gente está diciendo, es para ver el Mundial, ¿no? La Contraloría, creo que fue. La Contraloría del Congreso, creo que ¿Sí? Sí. No. Y cosas que yo esperaría no se repitan en este nuevo Parlamento, porque a pesar de ser cosas que si uno lo ve como un porcentaje, ese presupuesto es ínfimo para lo que gasta el Estado, pero son cosas que mancillan el nombre de las instituciones para la gente, ¿no? ¿Qué opinión te parece ese tipo de no, tenemos que cuidarnos de esas cosas, no podemos cometer esos errores tan
infantiles y groseros a la vez, ¿no? Este congreso, felizmente, Lenín, te cuento que hemos compartido 3 días de inducción en el Hotel Sheraton por parte del Congreso de la República y nos hemos ido conociendo algunos integrantes, ¿no? Y lo que te dijo Aldo es cierto. Y también hemos estado en el PAD de la Universidad de Piura en 2 días intensos de capacitación. Y sí, por eso te decía que hay gente del bloque de izquierda que son pensantes, que lo que quieren es simplemente sacar cara por su región y defender a su región, llevarle un poco de desarrollo a su región, y tienen todo el derecho a hacerlo y está muy bien, ¿no? Gente que es, siendo de izquierda y de esa ideología, son pro inversión, no se oponen a la inversión en su región, saben perfectamente qué es lo que único que le va a llegar al desarrollo, va a crear puestos de empleo, va a incentivar la economía. Y con esa gente se debe conversar. Yo creo que este Congreso está entrando gente muy buena y va a evitar cometer esos errores que te decía que son infantiles y que no podemos cometer en ningún Congreso, porque tenemos que visualizar siempre al país por sobre todas las cosas, ¿no? Y estas pequeñas equivocaciones, voy a llamarlo así, por no ser tan duro, corresponden pues a que estamos pensando más en nuestro beneficio personal que en el país. Entonces yo creo que esas cosas se van a corregir y espero que este Congreso que no se produzcan situaciones como esta, ¿no? Ojalá Dios quiera. Si quieres un mensaje final que quieras darle a la gente ahí, Alex. ¿Lo comentas? Bueno, a la población en general que confíen en sus autoridades. Estamos sentando gente muy buena, en el Congreso gente muy decente, por lo menos hablo de mi partido, de Renovación Popular, gente muy decente, que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y tiene todo nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con el país, no es con nosotros mismos ni con nuestras familias, es con el país. Y en ese sentido vamos a caminar y ejecutar acciones y aportar con iniciativas legislativas que vayan en favor y en provecho y beneficio de la mayoría de los peruanos. Confíen que el Perú es grande, más grande que sus problemas, y tenemos un gran futuro por delante. Pero esto solamente lo vamos a lograr unificando esfuerzos, conversando, consensuando y priorizando al país por sobre todas las cosas. Perfecto. Me gustó esa frasecita. No hay ley sin fuerza, ni fuerza sin ley. Está buena. Muchas gracias, Alex. Te deseo todos los éxitos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, a tu disposición. A ti. Y bueno, gente, ya saben que se viene la sección de reacción de videos, aunque vamos a tocar unos temitas así rápidamente.